En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Bueno, queridos amigos, les decíamos hace un momento que nos estamos paseando por el filo de la navaja. ¿Qué está pasando con el arroz en Colombia? Son muchos los departamentos que dependen del arroz, muchos los cultivadores. Muy buena parte de la producción agrícola en Colombia es producción de arroz. Estamos con un líder arrocero, vocero y participante en la mesa de diálogo que al parecer no tuvo buenos resultados ayer. Don Carlos Rojas, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted y para toda la audiencia, para los agricultores arroceros de Colombia. Bueno, pónganos al día. ¿Qué pasó ayer en la mesa de diálogo? Si es que hay posibilidades de un arreglo. ¿Y cuál es el arreglo? ¿Qué es lo que están pidiendo los arroceros? A ver, lo pongo en contexto. Desde el año pasado, a finales, la carga de arroz empezó a caer de precio. Se estaba pagando, la industria la estaba pagando a 235.000 pesos la carga. Y a partir de noviembre empezó a caer. Ya en enero quedó en 185.000. Nosotros nos reunimos en varias oportunidades en Bogotá con la ministra de Agricultura, con la viceministra. Hicimos una manifestación frente al Ministerio de Agricultura. Se crearon algunos compromisos estos que nunca se cumplieron. Ahora bien, en el mes de febrero continuó el problema y empezó la crisis porque nosotros tenemos, en el caso del Espinal, 5.600 hectáreas de arroz para recolectar. A partir de febrero se le advierte igualmente a ellos que antes de que empezaran a cortar ese arroz llegáramos a algún acuerdo y se hiciera algo para impactar el precio, porque se estaba perdiendo más del 22% sobre el valor que teníamos el año pasado. Tampoco se hizo nada. Solo mesas, solo compromisos, solo vamos a hacer, pero todo lo que se nos decía siempre era a mediano y largo plazo. Es decir, nosotros queremos que se solucione el problema del precio ya, por cuanto se está perdiendo un valor bastante significativo para nosotros, que es de más de 1,5 millones por hectárea, y pérdidas de 1.800.000 por hectárea, y otras que superan los 2 millones de pesos. Tampoco se hizo nada hasta que resolvimos irnos a las carreteras a reclamar los derechos, porque no podemos continuar perdiendo plata. Este problema coyuntural viene, como le digo, desde el mes de noviembre. Los problemas estructurales del arroz, las importaciones de arroces subsidiados, el problema de contrabando que se da detrás de esas importaciones, pues es un factor muy grave, bastante fuerte para el sector, por cuanto aumentan los inventarios en los molinos, y los molinos dicen: no tengo mucho arroz, tengo que bajar el precio porque es que hay muchos excedentes. A 31 de diciembre del 24, el excedente era de 1.300.000 toneladas. Nosotros no entendíamos por qué, si arroz no había todavía cortado la gente, entonces no entendíamos por qué había esas existencias. Pero bueno, el tema del consumo per cápita ha aumentado en Colombia. Nosotros pasamos de 42 kilos por persona a consumir 46 kilos, de modo pues que tampoco pueden decir que es que el consumo se baja, el consumo se ha subido, pero tampoco entendemos por qué no bajan las existencias, y es el tema de contrabando. También viene un problema, doctor Fernando, y es el tema de tasa por uso del agua. Los agricultores están pagando un valor muy alto en el caso de los arroces que se dan con riego, por cuanto la tasa por uso del agua es un factor en el costo supremamente alto. Nosotros hemos hablado del Ministerio de Ambiente en muchas oportunidades para que se le dé un tratamiento diferencial al sector agrícola en Colombia, para que no paguen esos altos costos de tasa por uso del agua. Tampoco ha sido posible que se modifique la fórmula que trae el decreto 155 del 2004.
Tiene también problemas con semillas que no están certificadas como las que uno compra. Es decir, las semillas en Colombia usted las compra certificadas y es más el enmalezamiento que se presenta en los suelos que lo que es. Entonces, y son de alto costo. Entonces, ¿qué está pasando con Acosemillas? ¿Qué está pasando también con la Federación? Porque ellos también venden semillas. ¿Y por qué no tenemos un germoplasma de semillas de muy buena calidad y sobre todo de muy buena producción? Porque es que en este caso se está pagando el bulto de semilla bastante alto, pero las semillas que se están vendiendo tampoco son las mejores. También estamos exigiendo que se determine qué está pasando con eso. ¿Por qué nosotros no exportamos arroz? Si hay tanto arroz, de acuerdo a lo que dice la industria, ¿por qué no hay una cuota exportadora? ¿Por qué no sacamos arroz a un país, a los países donde se puedan vender para poder retirar ese excedente del mercado? Tampoco hay una solución. No hay un precio de sustentación como lo tiene el café, tiene un fondo de estabilidad, nosotros no lo tenemos. En fin, el arrocero está condenado a desaparecer, doctor Fernando. Bueno, pero explíqueme, ¿cómo puede haber contrabando de arroz cuando para que sea significativo se tiene que mover en una cantidad enorme de camiones, de medios de transporte? ¿De dónde viene ese Sí, señor. contrabando y cómo es posible que no se detenga? Ese contrabando viene de Perú y de Ecuador. Nosotros hemos pedido que todo lo que se importe de la Comunidad Andina de Naciones venga por vía marítima para poder mejorar el control. No es así. El arroz entra por fronteras y detrás de un camión legalizado vienen 10 camiones con arroz de contrabando. Nadie lo controla, nadie hace nada. Pero eso es increíble, porque tiene que ser un volumen enorme de carga, lo que signifique un contrabando que dañe el precio del arroz en Colombia. ¿O no, don Carlos? Es así, es así. Así, doctor, no lo crea, está pasando que entra más arroz de contrabando que el legalizado. Le comento, en la última negociación que se hizo de arroz importado de Estados Unidos, que se hizo ahora en enero, se negociaron 10.900 toneladas de un contingente de 90 y algo que había para negociar. No negociaron sino 10.900 por el precio internacional y eso. Entonces, no va a entrar ese arroz que había, pero se sigue hablando de que hay excesos y que hay excedentes muy altos, porque la industria dice tenemos muchos excedentes y los inventarios son muy altos. Entonces, el arroz que está en exceso, esos inventarios altos corresponden a arroz de contrabando. Usted habla de la industria. ¿Cuál es la industria? ¿Y cómo la industria se puede Los, estar nutriendo de arroz de contrabando? los molineros. Entonces, a ver, hay una cosa, nosotros hemos puesto la queja, como le digo, en el ministerio, estamos pidiendo que se investigue eso, pues si hay una posible conducta que lleve pues a que los industriales o el que sea esté trayendo arroz y que se pongan de acuerdo igualmente para fijar un precio de ruina como el que se está pagando actualmente. En eso se tiene que la SIG hacer su trabajo correspondiente y estamos pues, pendientes de los resultados que sean los más inmediatos, porque pues acá se abre una investigación y se demora muchísimo tiempo en dar resultados. No parece que fuera difícil controlar el contrabando y mirar de qué arroz se están surtiendo los industriales, como usted los llama. Una visita técnica dice inmediatamente a quién le están comprando el arroz, ¿o no? Todo eso se puede hacer, pero no hay control. Es decir, si hubiese control, no tendríamos que hablar de contrabando, no tendríamos que hablar de excedentes, no tendríamos que hablar de la caída del precio de la carga producto de esos inventarios altos. No tendríamos que hablar de nada de eso. Sin embargo, se está hablando porque se está presentando los excedentes sin que exista, digámoslo, por qué se está presentando ese excedente. Ahora, Colombia ha venido cultivando históricamente un área determinada en el centro del país, Tolima y Huila, y se ha venido ampliando la frontera arrocera hacia los llanos orientales. Los llaneros vienen cultivando arroz y han venido aumentando el área paulatinamente.
porque pues igual la misma industria ha colocado allá bienes y servicios que le sirven a los arroceros de allá para aumentar sus áreas. Hoy, en el año 23 se sembraron en Colombia 532.000 hectáreas, algo así, y el año pasado se sembraron 630, o sea, estamos hablando de 100.000 hectáreas más, y eso también genera excesos y eso también genera una cantidad de arroz que los industriales dicen no podemos nosotros tener. El subsidio al almacenamiento, que era una de las herramientas que daban los anteriores gobiernos, en este gobierno no se dio. No se dio un subsidio al almacenamiento para que los industriales guarden su arroz y tengan un valor por ese almacenamiento. Eso no se dio. Entonces, lógico, anteriormente salía el subsidio, ellos se acogían al subsidio de almacenamiento y el precio mejoraba. Hoy en día no lo tenemos. Bueno, ¿y cómo fue la reunión de ayer y cuáles sus conclusiones, don Carlos? La reunión de ayer, como le digo, que el primer punto del pliego de peticiones nuestro es el mejoramiento del precio de manera inmediata. No se llegó a ningún acuerdo por cuanto el gobierno dice no tener los recursos para poder atender. Se necesita sacar 180.000 toneladas de arroz, que es el excedente que se está dando, pero no hay los recursos para atender esa salida de esas 180.000 toneladas. Se le ha propuesto al ministerio que los industriales hagan un crédito, como sea, para poder sacar esas 180.000 toneladas del mercado y ellos paguen los intereses del crédito, línea Finagro, línea de las líneas que hayan para ese tipo de retiro de producto. No hay los recursos, los industriales son de grandes, entonces para los grandes no hay plata, no hay subsidio, no hay nada. Entonces tampoco entendemos por qué no hay recursos. Pues para otras cosas sí las hay, para esto, que es solucionar el problema de 13.000 familias agricultoras de arroz en el país, de 24 departamentos que producen arroz. En el caso del departamento del Tolima, 25 municipios dependen del arroz. Para eso no hay recursos para solucionar un problema como el de nosotros. ¿Son solo 13.000 familias? Son 13.000 cultivadores de arroz en las zonas de los departamentos que tienen, es digamos lo que son las familias que producen arroz en Colombia. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué se sigue? ¿Hoy en qué estamos? Hoy estamos en que continuamos con la manifestación, continuamos con la movilización de agricultores en el departamento del Tolima, en el Huila, en el Meta, en las restantes regiones arroceras, en la Mojana, en todas partes donde hay arroz se están protestando los agricultores arroceros. Muy bien. Don Carlos, ¿y el ministerio qué les dice? Como le digo, no el Ministerio de Agricultura, no hay recursos, simplemente. No hay recursos, no hay recursos. Dicen que el incentivo al almacenamiento, el subsidio que se daba, como no fue tomado por los industriales en el año 24, este valor fue retirado del presupuesto del ministerio y por eso no hay recursos para atender la emergencia. Ni hay manera de controlar el contrabando. ¿A eso qué responde el ministerio? Pues que ya se están haciendo los controles correspondientes por la Polfa, que se está trabajando con la DIAN y que eso, pero pues igualmente, doctor, consideramos que el contrabando no debe haber en las fronteras y consideramos que se debe aplicar siempre la importación por vía marítima para que el control de arroz se dé en los puertos. Y con superproducción interna de arroz, ¿por qué hay compra de arroz en el exterior? Porque si viene el contrabando, pues uno lo entiende, pero ¿quién compra una cosa que está superproducida en el país? Estamos de acuerdo. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué se trae arroz importado cuando hay excedentes? ¿Por qué se permite la importación de arroz cuando hay excedentes? Algo tiene que haber de lavado de activos, de cosas ilegales, porque no hay lógica económica para lo que está pasando. ¿Ustedes tienen un cálculo de cuánto arroz entra al país importado?
importado legal o ilegalmente? Conozco las cifras de lo que traen de Estados Unidos, no conozco las cifras del arroz que entra por Comunidad Andina de Naciones, que es Ecuador y Perú. Sé que hay triangulación de arroz por Perú, que traen de Ecuador, pasan a Perú y lo traen a Colombia. Pero no conozco las cifras, doctor Fernando. Bueno, tema fundamental, ¿no? Tema fundamental saber cuánto arroz llega y qué parte de la superproducción es un problema interno de mercado que tiene una lógica. El mercado es implacable y dice, pues no siembren tanto arroz porque está superproducido. Pero si viene de contrabando, entonces, ¿qué hacer? Y me parece que el tema es ese. ¿De qué tamaño es el contrabando y cómo se puede controlar un contrabando que no llega en pequeños cajones, sino que es un contrabando de toneladas y toneladas, para que sea significativo, ¿no? Correcto, sí, señor. Bueno, don Carlos, pues muchas gracias por explicar. Nosotros hemos solicitado igualmente que se planifiquen las siembras de arroz en Colombia para que se produzca el arroz que se está necesitando mientras no exista una política de exportación de arroz. Eso es importante para que no crezcan malas áreas y este tipo de problemas que aduce la industria de inventarios altos por exceso de siembras en el país sea controlado de la única manera. Pero de la única manera también que se controla es básicamente porque no hay otorgando bienes y servicios a los productores. Pero es lamentable que en un país tengamos que restringir las siembras cuando existen mecanismos para poder sacar ese arroz, exportarlo y tener mercados a nivel internacional que permitan sacar los excedentes. Eso es lo que tampoco entendemos. Si hay superproducción, ¿por qué no hay exportación? Correcto. Bueno. Porque no sacamos esos excedentes para que el precio al interior del país reaccione. Gran pregunta, ¿por qué no hay exportación de arroz? ¿Hay mercado? ¿Hay demanda de arroz internacional? Claro que sí lo hay. Claro que sí lo hay. No, pero no tenemos cuota exportadora. Cuota exportadora. Bueno, don Carlos, pues que tengan éxito en sus diálogos y que no se paralice el país y que no se arruine un renglón tan importante de la producción agrícola como la producción de arroz. Muchísimas gracias, don Carlos. Le agradezco a ustedes, muy amable, gracias. Bueno, queridos amigos, entendieron, ¿verdad? Hay mercado externo, no se aprovecha. Hay superproducción, pero viene de contrabando. Y viene de contrabando camiones muy grandes, para que hablemos de miles de toneladas. ¿Cómo es esto posible? Pero nadie los ve. Eso no. Eso es nadie las ve. Sí. En las, y nadie las ve, tienen que llegar por carretera, pues por donde más llegan. No las trae nadie en el bolsillo, ¿no? Pasa lo que ocurre, doctor Fernando, con la minería ilegal. ¿Cómo es posible que una draga, que una retroexcavadora, que un bulldozer pueda llegar hasta la cuenca de un río y nadie se entere que eso va para allá, que va con el sistema de draga para sacar oro ilegal? Claro, aquí el problema es de corrupción, evidentemente, doctor Fernando, que nada ha mejorado, por supuesto, durante el gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué es? No, pues se ha empeorado. Este fenómeno del arroz es un fenómeno nuevo, eso se le debe al gobierno. Petro sigue haciendo pequeños dibujos con su lápiz mientras el país se arruina. ¡Qué horror! Carlos Rojas, un líder arrocero, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Estudiar hoy impulsará tus oportunidades laborales mañana. Matricúlate en SET Colsubsidio Educación Tecnológica y podrás recibir becas y patrocinios de hasta el 70% de la matrícula. Inscríbete en nuestros programas técnicos y tecnológicos y transforma tu futuro. Conoce nuestro portafolio en www.setcolsubsidio.edu.co. Vigilado Mineducación.